Descubre el increíble cambio que transformará tu vida en solo 7 días. Poder del estoicismo. El taller era un cúmulo de motores, herramientas oxidadas y el sonido constante del martilleo. Pablo, un mecánico de 45 años, se debatía entre el eco de su padre y el murmullo de sus propios sueños, esos que parecían haberse desvanecido en el aire denso del lugar donde había pasado toda su vida. El respeto y la lealtad son lo primero, había repetido su padre más veces de las que podía contar, pero el viejo creía que la mecánica era el único camino digno. Con cada auto que reparaba, cada restricción que sentía, una parte de él se preguntaba, ¿y si hubiera habido otra vida, otra oportunidad? Una tarde, al hablar con su abuela, un torrente de recuerdos despertó en él. Ella compartió historias de sus propios sueños, de cómo una vez quiso ser artista, pero el deber la obligó a sacrificar sus anhelos. «Los sueños son como el motor de un auto, Pablo», le dijo con voz temblorosa. «Si nunca los enciendes, solo te quedarás parado». Eso resonó profundamente en su alma. Era un mensaje que no había esperado, un recordatorio que provenía de una fuente de sabiduría que siempre había respetado. Esa conversación encendió una chispa que nunca había apagado del todo, su deseo de ser ingeniero automotriz. Mientras asimilaba esa revelación, su hijo Daniel, un joven de 16 años, comenzaba a explorar su propio interés por la ingeniería. La ilusión de Pablo chocaba con los temores instalados por su padre. «No quiero que cometa mis mismos errores», pensó, sintiendo cómo la culpa lo invadía. Era un dilema incómodo. Él quería alentar a Daniel a perseguir sus sueños, pero la tradición familiar, ese pesado lastre, lo disuadía. Y como si fuera una señal, Pablo encontró un viejo libro de su abuelo, uno que hablaba del estoicismo. Las páginas desgastadas ofrecían lecciones sobre autodisciplina y resiliencia, ingredientes clave que Pablo había olvidado por completo. «El miedo se ilumina con la comprensión», leía. Comprender las expectativas familiares, la presión de un legado, era el primer paso. Sin embargo, el tiempo era su enemigo. Las horas en el taller eran largas y agotadoras, y cada vez que intentaba abrir un libro para estudiar, se sentía atrapado en un tira y afloja emocional que le drenaba la fuerza. «¿Qué estás haciendo, Pablo?», se decía. El eco de su padre resonaba en su pensamiento. «No te traiciones», como un mantra que lo mantenía en la línea recta del deber. Pero, ¿qué sería de su vida si nunca tomaba un riesgo? La presión aumentaba con cada discusión en casa, constatando que dar el paso hacia lo desconocido era tan aterrador como soltar un auto que nunca había tenido el coraje de encender. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Las tensiones llegaron a un clímax cuando su padre pudo ver el cambio en Pablo. «Te traicionas a ti mismo, estás dejando de ser hombre de palabra», le recriminó. El peso de esa frase le dolió más que cualquier golpe. Miedo, determinación, angustia. En ese instante, Pablo entendió que había otra vida esperándolo del otro lado de su temor. Esa vida podría ser el legado que deseaba dejarle a Daniel, el valor de perseguir un sueño, aun cuando todo parece en contra. El sonido del teléfono lo sacó de su trance. Un mensaje inesperado iluminó la pantalla, pero con el nivel de incertidumbre que lo envolvía, la verdadera pregunta permanecía en el aire. ¿Estaba realmente listo para enfrentarse a sus miedos, a su padre, a sí mismo? El brillo del teléfono había atrapado su atención, pero su mente volvió rápidamente a la espiral de pensamientos. La incertidumbre lo carcomía. Se levantó del banco de trabajo, sus manos estaban aún manchadas de grasa. Una representación palpable de su vida actual, ensombrecida pero funcional.
El mensaje era de un viejo amigo, invitándolo a un seminario sobre ingeniería automotriz, una oportunidad para redescubrir su pasión largamente olvidada. Levantó la mirada como si buscara una respuesta en el taller, y el eco de las palabras de su abuela resonaron en su mente. Si no enciendes el motor, solo te quedarás parado. Con el teléfono en mano, lo observó por un momento, sintiendo el impulso de rechazar la invitación. Los compromisos en el taller eran fuertes, y su padre, siempre presente, insistiría en que tenía que estar ahí. Pero algo dentro de él se negaba a aceptar esa vida monótona. La lucha interna era feroz. Un lado deseaba salir y explorar, mientras que el otro abogaba por permanecer en la seguridad del conocido. La voz de su padre retumbaba en su cabeza, pesada con el legado de expectativas. Sin embargo, cada día ese legado se comenzaba a sentir como una carga, y la idea de arriesgarse parecía menos aterradora que renunciar a sus sueños. Finalmente, con un suspiro profundo, pulsó el botón para confirmar su asistencia al seminario. Era un pequeño paso, pero uno que podría marcar un cambio significativo en su vida. A medida que la jornada avanzaba, Pablo se sumió en reflexiones sobre sí mismo. Nunca había sido un hombre de riesgos. La seguridad era su mantra, pero ¿acaso no había llegado el momento de confrontar su propio miedo? El día del seminario, los nervios lo invadieron. Se sentó en la última fila, observando a otros asistentes. Hombres y mujeres jóvenes, llenos de entusiasmo, discutían sobre nuevas tecnologías, sobre proyectos innovadores que marcarían la diferencia en el sector automotriz. Esa energía palpable lo conmovió y encendió la chispa que había estado apagada dentro de él por décadas. A medida que el presentador explicaba ideas sobre ingenierías sostenibles y el futuro de la movilidad, Pablo comprendió que no podía perderse en la multitud. Tenía algo que aportar, una voz única, aunque reprimida. Las palabras comenzaron a fluir en su mente, y mientras contemplaba el camino que había tomado, se dio cuenta de que cada auto que había reparado, cada motor que había escuchado, lo había estado preparando para esta nueva aventura. Al finalizar el seminario, Pablo se acercó a uno de los panelistas. Con la voz temblante pero decidida, le habló de su sueño de ser ingeniero automotriz. El panelista asintió con la cabeza. «Nunca es tarde para empezar», le dijo. «La pasión te llevará lejos, pero debes ser el que enciende el motor». Con esa simple declaración, una revelación lo invadió. Pablo se dio cuenta de que su verdadero desafío no era solo seguir su pasión, sino también desafiar las creencias que había heredado. Tenía que ser él mismo el que definiera su valor y su legado. Tenía que dejar en claro a su padre que el respeto no se limita a la obediencia. De regreso en casa, sintió la presión de la conversación inminente con su padre, pero esta vez no sería la voz del miedo lo que predominara en él. Había adquirido una determinación renovada, y la circunstancia lo colocaba en un umbral crucial. ¿Haría su voz escuchar antes de que se apagaran los sueños? Con los pulgares entrelazados, se sentó a la mesa con su padre. La atmósfera estaba cargada, la tensión palpable. «Necesito hablar contigo», comenzó Pablo, y su padre lo miró con sorpresa. Enfrentar a su padre tomaría cada gramo de valentía que había reunido, y sin embargo, un pensamiento lo asaltó. ¿Estaré preparado para enfrentar la verdad sobre mis sueños y los suyos? La respuesta a esa pregunta definiría su camino hacia la reconciliación entre el legado y la libertad. ¿Sería ese el momento de la verdad para Pablo, o el miedo lo arrastraría de regreso a la vida que había intentado dejar atrás? La mirada de su padre, irónica y expectante, lo fijó con un peso que casi podía tocar. Pablo sintió cómo las palpitaciones de su corazón se aceleraban. Había llegado el momento en que debía dar un paso al frente, dejar de lado la vulnerabilidad del silencio y expresar sus deseos a otro. Hacerlo era peligroso, sí, pero también era liberador. Sobre el seminario, continuó Pablo, respirando profundamente para calmar el torrente de emociones. Me ha hecho pensar en lo que realmente quiero hacer con mi vida. Sus palabras, al salir de su boca, parecieron resonar más allá de la mesa, como si se estuviesen insertando en un diálogo interno que tanto tiempo había eludido. Su padre arqueó una ceja.
una señal que podría interpretarse como sorpresa, reticencia o ambos. «Siempre has trabajado en el taller, Pablo. Eso es lo que sabemos hacer», respondió, mediando entre confundido y provocador, como si la idea de que su hijo quisiera algo diferente era en sí misma inaceptable. «Pero eso no es suficiente para mí». La firmeza en la voz de Pablo sorprendió incluso a sí mismo. «No quiero limitarme a ser un mecánico. Quiero ser ingeniero, crear y entender cómo las cosas funcionan en un nivel más profundo». Con cada palabra ganó algo de ese valor que había estado cultivando desde su visita al seminario. La idea de contemplar el futuro se sentía ahora como una fresca brisa, a pesar de la resistencia que conocía. Pablo observó la expresión de su padre transformarse, una fusión de preocupación y desagrado. «La vida no es un juego, hijo. El taller trae alimento a la mesa. Te estoy dando un legado». La voz de su padre se elevó en dignidad, reforzando cada palabra con la autoridad de aquel que había trabajado cada día bajo el sol y la lluvia para construir lo que tenían. «Pero yo necesito construir mi propio camino», se atrevió a decir Pablo, desafiando la narrativa que había seguido durante tanto tiempo. Esa resistencia era el camino a la libertad personal, un viaje que necesitaba para desarrollar la vida que soñaba, uno donde el valor y la creatividad prevalecieran. Un silencio denso se apoderó de la habitación. Pablo sintió la presión como si todo el peso de la historia familiar fuera contraponiéndose a su renovado espíritu. Sin embargo, ese silencio también traía consigo un asomo de esperanza. ¿Podría su padre entender que su búsqueda de conocimiento no era un rechazo? ¿Podría aceptar que su camino podía coexistir con ese legado del taller? El angustiante momento se interrumpió con un sonido inusitado. El teléfono de su padre sonó, una alerta que rompió el clímax emocional. Mientras su padre se giraba para responder, Pablo sintió un torrente de emociones. Estaba justo allí, al borde de un abismo, pegando un salto hacia lo desconocido. Pero la línea de confort se había trazado con firmeza por años de conformidad. ¿Sería suficiente su nueva determinación para mantenerlo en la elección correcta? Observando a su padre hablar, Pablo reflexionó sobre la fragilidad de los lazos familiares y la búsqueda del autoconocimiento. ¿Qué más estaba dispuesto a sacrificar por un sueño que le brindaba felicidad? La pregunta se repitió en su mente casi como un eco, mientras comprendió que este sería solo el primer paso en un viaje vasto y complicado hacia el autodescubrimiento. Con el corazón latiendo fuertemente, se sacudió el remanente temor. Tenía una meta, ya no solo era un sueño, sino un camino clarificado. Destinarse a adquirir conocimientos, explorar nuevas ideas y retarse a sí mismo una vez más en el mundo automotriz que tanto amaba. No habría retorno a la vida cómoda, y ese sacrificio se convertiría en la chispa que lo impulsaría hacia adelante. Pablo se levantó de la mesa, sin saber si sus palabras habrían cambiado algo entre ellos, pero sintiendo en lo más profundo que no podía mirar atrás. Un futuro lleno de posibilidades latía dentro de él. Sin embargo, la sombra del legado familiar aún se cernía sobre su decisión. ¿Sería capaz de reconciliar su deseo de libertad con la lealtad a su padre? ¿O el legado que había recibido se convertiría en una prisión de la que nunca podría escapar? Pablo salió del taller con la cabeza llena de pensamientos y el corazón en un torbellino de emociones. A medida que se alejaba de la mesa, el eco de su declaración resonaba con más fuerza que nunca en su mente. Había liberado un anhelo que había guardado durante años, pero a la vez se daba cuenta de que esa libertad venía con un costo. Se sentó en su auto, contemplando el horizonte, y se cuestionó si había sido lo suficientemente claro. Lo que había dicho era un primer paso, pero su mente ya giraba, enfrentando la inminente incertidumbre de su futuro. La duda se filtró en su interior. ¿Su padre podría realmente entender su deseo de aventurarse más allá del taller? Esa resistencia a la que se había enfrentado todavía lo perseguía.
Mientras conducía, Pablo hizo una pausa en las afueras de un parque. La naturaleza vibrante y vibrante le ofrecía un respiro en medio del caos emocional. Se dio cuenta de que necesitaba enfocarse en su siguiente paso para que su resolución no se desvaneciera. El seminario había abierto una puerta, pero ahora le tocaba empujarla hacia adelante. Consciente de que su deseo de estudiar ingeniería automotriz no acabaría de materializarse sin un plan concreto, sacó una libreta que había mantenido en su guantera. Era un viejo cuaderno, lleno de anotaciones y garabatos que había ido acumulando con el tiempo. Abrió la primera página y observó las múltiples ideas que lo habían inspirado en su camino. Ideas que lamentablemente habían quedado relegadas al fondo de su mente. Respiró hondo y comenzó a escribir una lista de todo lo que necesitaba para dar ese salto hacia el futuro que anhelaba. Primero, tendría que investigar las instituciones que ofrecían la carrera que deseaba, y luego evaluar las opciones de financiamiento. Sin embargo, el desafío crucial sería hablar con su padre nuevamente, no solo para explicar su decisión, sino para buscar su apoyo. Ese apoyo que todavía se sentía distante. A medida que pasaban los días, Pablo se sumergió en la búsqueda de información. Descubrió programas de becas y recursos comunitarios que ofrecían apoyo a quienes deseaban seguir sus estudios, incluso a aquellos provenientes de entornos como el suyo. Esa búsqueda fue un refugio, un espacio donde poder soñar y planear. Sin embargo, ese crecimiento también trajo consigo una nueva presión, la obligación de mostrar que estaba dispuesto a trabajar por su sueño. Con cada avance, se daba cuenta de que la distancia entre él y su padre no solo era emocional, también era una cuestión de perspectivas. Abordar el tema nuevamente significaba ir más allá de la defensa de su elección. Tendría que crear un puente entre sus deseos y el legado que su padre había construido. Esa idea comenzó a consumirlo. Una noche, después de días de estudio y pequeñas victorias, decidió que era hora de confrontar esa turbulencia familiar. En lugar de esperar a que su padre llegara, organizó un encuentro informal y lo invitó a salir. El lugar elegido fue un pequeño café, un ambiente más neutral que el taller. Quería que esta conversación fluyera con honestidad, lejos de los ecos de sus desencuentros pasados. Mientras esperaba en una mesa, con el aroma del café llenando el aire, la ansiedad se apoderó de él. Se observó en el espejo de la pared. La determinación en sus ojos reflejaba un cambio. No solo quería hablar, quería convencer y aportar valor a su vida. Al llegar su padre, Pablo lo recibió con una sonrisa, aunque su mente estaba en plena batalla interna. «Quiero explicarte algo, papá», comenzó, sintiendo cómo la presión volvía a ahogar su respiración. «He estado trabajando en un plan». En ese momento, una chispa de determinación se encendió en su interior. ¿Sería suficiente? La respuesta dependía de la conversación que estaban a punto de tener. Las palabras que ahora se adivinaban en su mente eran más que un deseo, eran un desafío a su propia identidad y a la conexión que tenía con su padre. Sin embargo, el futuro se sentía tan incierto como siempre. ¿Podrían realmente encontrar un terreno común entre su ambición y el legado familiar? La batalla por su futuro estaba a punto de comenzar. La tensión en el café se hacía palpable, mientras Pablo y su padre intercambiaban miradas. La sonrisa del anciano se desvaneció poco a poco, cediendo ante la curiosidad, incluso un cierto recelo que reflejaba su experiencia de vida. Pablo sintió que el tiempo se alargaba al momento de articular sus reflexiones. Sabía que no bastaba con compartir su plan, debía conectar su ambición con los sentimientos de su padre. «Lo que quiero hacer, papá, es estudiar ingeniería automotriz», empezó, su voz titubeante inicialmente, pero llenándose de convicción a medida que proseguía. El silencio que siguió era pesado. Pablo podía sentir un eco de decepción en el aire y se preparó para lo peor. Pero un destello de comprensión comenzó a iluminar el rostro de su padre.
Era un pequeño paso, un cambio en su expresión que le dio a Pablo un hilo de esperanza. ¿Y qué pasará con el taller?, preguntó su padre, su voz cargada de emoción. La pregunta planteaba un dilema más profundo. Era una cuestión no solo sobre el taller, sino sobre la identidad que había moldeado su familia durante años. Pablo tuvo que confrontar aquella realidad. El taller seguirá siendo importante para mí, pero no puede ser mi única vía, respondió Pablo, sintiendo que sus palabras se sintonizaban con la calma interna que deseaba proyectar. Quiero aprender, crecer y quizás también aplicarle a lo que hacemos aquí. Mi sueño no significa renunciar a lo que hemos construido, sino añadir a eso lo que yo soy. Las palabras resonaron con un eco inusitado en la mente de Pablo. La oleada de autoafirmación lo llenaba, pero también despertaba dudas en su padre. En su mente, Pablo podía vislumbrar la lucha entre la tradición y la ambición, un conflicto interno que su padre había experimentado a su manera. El café se saturó con el aroma a juventud y tradición, mientras ambos compartían ese espacio tenso. Allí, Pablo también comenzó a adentrarse en sus reflexiones. La voz de su padre, aunque callada, resonaba acerca de sacrificios y expectativas. ¿Hasta dónde estaban dispuestos a ir ambos en esta conversación? Con cada sorbo de café, la conversación se intensificaba, y Pablo comprendía que este era solo el principio de una batalla mayor, no solo frente a su padre, sino contra las expectativas que siempre lo habían rodeado. La determinación de ser fiel a sus sueños se volvía un baluarte en su esencia. Si te das cuenta, en paralelo a mi deseo, también está el deseo de honrar lo que hemos trabajado juntos, dijo Pablo con firmeza. Pienso que podemos encontrar una manera de fortalecer nuestra conexión y mis aspiraciones. La mirada de su padre se vio dominada por el escepticismo, pero algo había cambiado en su actitud. Tal vez era el pisco de valentía de su hijo o el deseo de querer entenderlo. Las palabras de Pablo no podían cambiar los años de tradición, pero sí podían abrir un diálogo que por fin parecía posible. Mientras las horas avanzaban, Pablo sentía que una nueva etapa se estaba perfilando ante él. Este duelo familiar por las ambiciones y legados no terminaría ahí. Enfrentarse a los ideales de su padre significaba también enfrentarse a los propios temores sobre su futuro. Cuando finalmente se despidieron, Pablo sintió que una montaña de responsabilidad se había levantado sobre sus hombros. A la vez, la carga le proporcionaba un inesperado sensato empoderamiento. En ese balance acentuado entre tradición y aspiración, la verdad lo inquietaba, pero también lo motivaba, impulsándolo a buscar de forma activa la forma de construir un futuro alineado con su identidad. Al llegar a casa, se sentó a reflexionar sobre lo que había aprendido en esa conversación. La lucha no había terminado, y sentía que estaba más motivado que nunca. Sin embargo, el encuentro había puesto en evidencia que el camino sería más complicado y lleno de matices de lo que inicialmente había anticipado. Una pregunta persistía en su mente. ¿Hasta qué punto estaría dispuesto a luchar por sus sueños? Y más crucialmente, ¿cómo preservaría el legado de su padre mientras trazaba su propio destino? Mientras las horas avanzaban, Pablo sentía que una nueva etapa se estaba perfilando ante él. Este duelo familiar por las ambiciones y legados no terminaría ahí. Enfrentarse a los ideales de su padre significaba también enfrentarse a los propios temores sobre su futuro. Cuando finalmente se despidieron, Pablo sintió que una montaña de responsabilidad se había levantado sobre sus hombros. A la vez, la carga le proporcionaba un inesperado sensato empoderamiento. En ese balance acentuado entre tradición y aspiración, la verdad lo inquietaba, pero también lo motivaba, impulsándolo a buscar de forma activa la forma de construir un futuro alineado con su identidad. Al llegar a casa, se sentó a reflexionar sobre lo que había aprendido en esa conversación. La lucha no había terminado, y sentía que estaba más motivado que nunca. Sin embargo, el encuentro había puesto en evidencia que el camino sería más complicado y lleno de matices de lo que inicialmente había anticipado. Una pregunta persistía en su mente. ¿Hasta qué punto estaría dispuesto a luchar por sus sueños? Y más crucialmente, ¿cómo preservaría el legado de su padre? Con esos interrogantes resonando en su cabeza, decidió que el próximo paso sería definir cómo encajar todas esas piezas en su nuevo rompecabezas vital.
La próxima conversación no sería solo sobre su futuro, sería sobre el futuro que ambos podían construir juntos. A primera hora de la mañana, Pablo despertó con una mezcla de determinación y ansiedad. La conversación del día anterior lo había dejado reflexionando sobre su futuro, pero más que nada había encendido un fuego en su interior. La compleja relación con su padre, marcada por la tradición y los deberes familiares, se aventuraba hacia un terreno desconocido. Se sentó en la cama y una nueva idea comenzó a dibujarse en su mente. Necesitaba crear un plan concreto, un mapa que guiara sus decisiones y quizás dispusiera a su padre a comprender su visión. Minutos después, con una libreta en mano, escribió en la parte superior: «Objetivos para mi futuro». La primera entrada era clara: ingresar a la universidad para estudiar ingeniería automotriz. Sin embargo, la cifra que necesitaba recaudar para la matrícula lo acechaba como un fantasma. Pablo comenzó a dividir su meta en pasos más pequeños, detallando métodos para obtener el dinero que le permitiera dar el primer gran salto hacia su sueño. Mientras enumeraba posibles fuentes de financiación, su mente comenzó a girar en torno a la idea de buscar ayuda en el taller. Podía ofrecer su energía y creatividad para optimizar procesos, mejorar la atención al cliente, incluso proponer un pequeño taller de formación donde otros jóvenes pudieran aprender oficios. Esa alianza entre su trabajo actual y su futuro académico podría convertirse en un puente, un nexo que alimentara tanto su ambición como la tradición de su familia. El desafío no se limitaba a lo económico. Pablo entendía que su misión debía incluir un enfoque emocional, por lo que decidió proponer a su padre una colaboración que reforzara su relación mientras avanzaban hacia sus respectivas metas. Al final del día, Pablo abordaría la conversación desde la compasión y la empatía, buscando un lugar común donde ambos pudieran sentirse valorados. En su mente, la frase resonaba: «No se trata de elegir entre sueños, se trata de construir un nuevo futuro». La jornada del taller se convirtió en una mezcla de esfuerzo y reflexión. Cada cliente que entraba le ofrecía una oportunidad de aprendizaje, no solo sobre mecánica, sino sobre la importancia del servicio y el trabajo en equipo. Pablo se dio cuenta de que cada desafío presentaba una herramienta útil para su futuro, un ejercicio que le permitiría adaptarse y forjar su propio camino. Su relación con los colegas crecía y empezaba a compartir con ellos sus aspiraciones, lo que generaba un entorno de apoyo que nunca se había imaginado. A medida que avanzaban los días, Pablo sintió que el eco de su determinación personal se amplificaba. Cada pequeño logro en el taller alimentaba su confianza. Sus días estaban marcados por la lucha entre seguir la tradición o embarcarse en lo desconocido, pero nunca había sentido esa dualidad como una carga. Por el contrario, cada paso firme le hacía cuestionar sus propias habilidades y ambiciones, impulsándolo a descubrir lo que realmente era capaz de lograr. Esa noche, después de un largo día de trabajo, se sentó nuevamente con su libreta. Reflexionando sobre todo lo que había avanzado, entendía que sus sueños, aunque desafiantes, eran cada vez más accesibles. Era momento de compartir las novedades con su padre, pero no de una forma convencional. Esta vez, Pablo quería demostrar a través de acciones y resultados lo que su pasión podía desencadenar. Decidió proponer una cena formal en la que presentaría su idea del taller de formación y cómo integraría la nueva perspectiva de la ingeniería con el legado familiar. Pero en su interior, una pregunta continuaba inquietándose. ¿Tendrá su padre la capacidad de ver la evolución de su hijo como una extensión de la tradición en lugar de un rechazo? Los preparativos para la cena comenzaron a tomar forma, pero, en el fondo, Pablo sabía que el desafío mayor no era solo presentar su idea, sino desfilar ante la figura autoritaria de su padre y demostrar que estaba listo para hacer frente a su legado mientras construía su propia identidad. Con cada paso hacia la cena, la emoción crecía, así como la necesidad de validar sus sueños ante la mirada tal vez escéptica de su padre. El momento de la verdad se acercaba, y Pablo estaba decidido a empoderarse, dejando claro que su deseo de ser ingeniero era, al fin y al cabo, parte de una historia mayor que ambos podían compartir. La cena llegaba con un aire de expectación tal que prácticamente podían cortarlo con un cuchillo.
Pablo había hecho todo lo posible para que fuera perfecta. El ambiente estaba iluminado tenues velas que danzaban con la brisa, y el aroma de un guiso tradicional llenaba la habitación, un guiño nostálgico a los momentos compartidos con su padre en la cocina. Pero, en el fondo de su estómago, la ansiedad se revolvía. Esa noche no solo se trataba de comida, sino de su futuro. Mientras su padre, don Héctor, se acomodaba en la mesa, Pablo se tomó un momento para observarlo. La expresión dura y seria que solía tener pareció suavizarse un poco al ver la preparación de su hijo, pero Pablo sabía que bajo esa fachada había años de expectativas y sacrificios. Con cada platillo que servía, trataba de imaginar cómo abriría la conversación, cómo evitaría que su padre lo viera como un traidor de la tradición familiar. Al finalizar la cena, con sus platos vacíos como símbolo del sabor que lo unía a su padre, llegó el momento crucial. Pablo tomó aire y con una voz firme comenzó a compartir su visión. Habló sobre la escuela, la ingeniería automotriz y su deseo de implementar un taller de formación para jóvenes. Deseaba que su padre viera lo que su sueño podía traer, no solo a él, sino también a la comunidad. Sin embargo, a medida que avanzaba en su explicación, notó que los ojos de don Héctor comenzaban a endurecerse. La negativa parecía cernirse como una sombra, aguardando su momento para manifestarse. Pablo sentía que el corazón le latía con fuerza, como si intentara romper la barrera que se interponía entre ellos. Recortó su discurso, enfocándose en lo que más podría resonar con su padre, el legado. Quiero que nuestro taller no solo sea un lugar para arreglar coches, sino una escuela donde los jóvenes aprendan a construir su futuro, como lo hiciste tú, pronunció. La reacción de don Héctor fue un cruce de silencios y gestos. La tensión era palpable, casi eléctrica. Pablo descubrió que, pese a los argumentos que había preparado, lo que realmente buscaba era una conexión emocional, un reconocimiento de su padre. Pero cuando sus palabras parecían estar al borde de la comprensión, un destello de resistencia se encendió en el rostro de don Héctor. Esa no es la forma, Pablo. No puedes simplemente desentonar con lo que hemos construido, le respondió secamente, dejando claro que la conversación giraría en torno a la renuencia y la tradición. Justo cuando parecía que el diálogo se cerraría en una espiral de desencuentros, Pablo decidió arriesgarse. Y si te propongo que también participes en el taller, tengo un montón de ideas que podrían integrarse a lo que ya hemos logrado juntos. Estas palabras sorprendieron a su padre, quien brevemente mostró un destello de curiosidad. Pablo vio la oportunidad. Tal vez no solo se trataba de persuadir a su padre, sino de colaborar. Nervioso, Pablo esbozó un plan emocionante que incluyera a don Héctor. De repente, la cena no era solo un desafío, sino un llamado a lograr algo juntos. La propuesta de unir el pasado con el futuro resonaría en diferentes niveles, más allá del orgullo y de la tradición. Sin embargo, sabía que el cambio no llegaría fácil. La mirada de su padre y la chispa de ambivalencia advertían que el verdadero reto comenzaba ahora. Con la cena concluida y el silencio llenando el aire, ambos se sentaron a la mesa como artífices a la espera de decisiones que podrían cambiar sus vidas. Pablo sintió cómo su corazón se aceleraba ante la perspectiva de un camino nuevo, pero también sabía que no todo el mundo estaba listo para cambiar su destino. Pasaron minutos que parecieron horas. La mirada de don Héctor se mantuvo fija en Pablo, pero era el momento de la verdad. Este primer paso podría ser el inicio de una transformación o el quiebre definitivo de un legado. La tensión era palpable y la pregunta que agitaba el ambiente era clara. ¿Lograría Pablo que su padre se uniera a su visión o las sombras del pasado continuarían interponiéndose en su camino hacia el futuro? El silencio que se apoderó de la habitación fue interrumpido por un suspiro profundo de don Héctor. Pablo sintió que el tiempo se desaceleraba, cada segundo se convertía en una eternidad. La mirada de su padre no se movía del rostro de Pablo. Era un desafío,
una invitación a entrar en la arena de un combate verbal donde ambos luchaban por sus creencias, sus realidades. Finalmente, don Héctor habló, su voz grave rompió el aire tenso. No estoy seguro de que sea el camino correcto, hijo. Siempre creí que un taller de mecánica requería dedicación a la tradición, no a la innovación descabellada. La respuesta sugería movimiento, una fricción que podía propulsar a ambos en direcciones opuestas o acercarlos más. Pablo tuvo que contener la abrupta mezcla de frustración y determinación que le nacía de las entrañas. El legado no podía ser único y estático. Siempre había imaginado un camino que, bajo la dirección de su padre, se abría a nuevas posibilidades. Mientras escuchaba a don Héctor, se dio cuenta de que su padre no solo defendía un modo de vida, también era un escudo contra un mundo cambiante que parecían temer. Tomó aire, tratando de que el peso sobre sus hombros no lo aplastara. Papá, el mundo ya no es el mismo. La nueva generación necesita orientación, no solo en la reparación de vehículos, sino en la comprensión y creación de tecnología. Yo he estudiado y me he preparado. Estoy listo para aportar algo que trascienda esta tienda. La súplica revestida de desafío salió de sus labios con más convicción que nunca, y este impulso lo sorprendió. La batalla interna que azotaba a don Héctor era visible. La arruga en su frente y su mano inquieta sobre la mesa denunciaban un sonido de conflictos irreconciliables. ¿Cómo reconciliar la tradición familiar construida con tanto esfuerzo con los vientos de cambio que soplaban en el horizonte? Pablo vio cómo su padre sucumbía a la tensión que él le daba, el intercambio no solo de palabras, sino de visiones de futuro que podían entrelazarse. La decisión de firmar un nuevo pacto no podía ser solo verbal, necesitaba algo más tangible. Pablo recordó una idea que había esbozado en secreto, un pequeño proyecto piloto. Propongo que lo intentemos durante unos meses. Podríamos abrir un taller de formación un sábado al mes, como prueba. Si no resulta, no hay discusión, todo seguiría como antes. Pero podríamos descubrir juntos si hay algo más allá que valga la pena defender. Su madre entró en la habitación, llevando una bandeja con frutas. Al ver la seriedad en las expresiones de ambos hombres, su sonrisa se desvaneció en un segundo, y el silencio reinó una vez más. La idea de Pablo como prueba emitía un aroma diferente, algo que quizás estimularía en don Héctor una chispa de curiosidad. Pero existía una ambivalencia latente de su padre, José, que podía decantar la balanza a favor de la negación. ¿Era suficiente la lógica y los argumentos para ganarse su apoyo, o siempre se vería a Pablo como un niño que no podía dar un paso sin mirar atrás? Esta lucha interna podría convertirse en un catalizador de acción. Al ver que la conversación distaba de ser conclusiva, Pablo sintió sobre sus hombros el peso de su legado. Anhelaba que no fuera un peso, sino un puente que uniera su presente con su futuro. Mientras el diálogo se fragmentaba en fluidos de incertidumbre, Pablo se dio cuenta de que por primera vez él estaba dispuesto a crear su propio camino, independientemente del juicio de su padre. Así, la tensión no solo se convirtió en un punto de quiebre, sino en una forma de liberación. ¿Sería este ensayo el inicio de una nueva etapa, o el último intento de conectar dos mundos que parecían irreconciliables? La inquietud se instaló en el aire, y Pablo sintió que la verdadera prueba apenas comenzaba. No solo enfrentaba a su padre, sino a sus propios miedos y limitaciones. Mientras ambos hombres permanecían inmóviles en el momento crítico de la decisión, un nuevo sueño empezaba a agitarse en la mente de Pablo. La idea de un taller colaborativo, donde viejas y nuevas generaciones confluyeran, podía dar paso a una posibilidad brillante. Pero tarde o temprano debería afrontar la cruda realidad. ¿Estaría listo para implementar su visión y cambiar la óptica de su propio destino? El silencio se cortó con el tintineo de la bandeja que su madre dejó sobre la mesa. Pero Pablo no podía apartar la mirada del semblante de su padre. Don Héctor parecía estar luchando con un torbellino de pensamientos. Su propia resistencia le impulsaba a abrir la puerta a la innovación, pero el miedo a perder lo que habían construido juntos lo mantenía atrapado.
Pablo sintió un dolor agudo en su pecho, un recordatorio de que la brecha entre ellos no solo era una cuestión de ideas, sino también de emociones profundas. ¿Cómo podía hacer que su padre entendiera que ese cambio no significaba un desprecio por su legado, sino una evolución necesaria para la supervivencia del taller familiar? Sin esperar la respuesta de don Héctor, Pablo decidió actuar. Voy a trabajar en un plan, se dijo a sí mismo, y la idea se hizo sólida. Dejaría que su padre lo rechazara, pero no permitiría que sus esfuerzos se desvanecieran. Estaba decidido a demostrar que su propuesta no solo era viable, sino esencial. Los días que siguieron fueron un torbellino de actividad. Pablo se sumergió en la elaboración de un proyecto detallado que incluía estadísticas sobre tendencias en tecnología automotriz, la demanda de nuevos enfoques en la formación y testimonios de analistas que hablaban sobre la importancia de la adaptabilidad. Cada análisis confirmó su intuición: el futuro pertenecía a quienes abrazaban el cambio. Sin embargo, tras la pasión que ardía en su pecho, Pablo se sentía inquieto. La sombra de la duda comenzaba a acecharlo. La tensión se transformó en insomnio. Cada madrugada le presentaba el mismo dilema. Necesitaba una visión clara, pero el miedo al fracaso lo paralizaba. A veces, se miraba en el espejo y se preguntaba: ¿quién soy yo para desafiar a un hombre como él? Con esa autorreflexión presente, Pablo decidió buscar la opinión de un mentor, alguien que hubiera atravesado desafíos similares en su trayectoria profesional. Don Fernando, una figura respetada en la comunidad, había sido empresario y había luchado por su propio espacio en un entorno competitivo. Cuando Pablo le expuso su idea, notó el brillo de interés en sus ojos cansados. Los cambios asustan, Pablo, pero eso no significa que sean incorrectos. La pasión es la clave, pero también debes presentar hechos, argumentos que resalten la viabilidad de tu plan. Nadie quiere escuchar a un soñador, quieren ver un plan que funcione, le dijo don Fernando con firmeza. Esas palabras resonaron en Pablo, cimentando su convicción. Cada consejo se transformó en más que solo información, se convirtió en un artefacto de empoderamiento. El proceso se volvió un camino hacia el autodescubrimiento. Con cada día que pasaba, Pablo se sentía menos como un hijo en busca de aprobación y más como un profesional listo para enfrentar el mundo. Las inseguridades se tornaban en ventajas estratégicas. Cuando regresó a casa tras su sesión con don Fernando, se encontró listo para enfrentar a su padre de nuevo. Su plan era claro. Iba más allá de las simples palabras, ahora hablaba de una estrategia, de posibilidades concretas. De alguna manera, entre el bullicio de su mente, había comenzado a elaborar su propio destino. Al compartir su propuesta con don Héctor, notó una mirada de sorpresa. ¿Tienes datos para respaldarlo?, le preguntó su padre con un tono diferente, un brillo de escepticismo en la mirada, pero también un rayo de curiosidad. Esas palabras fueron el primer indicio de una apertura. Era la primer grieta en la fortaleza de don Héctor, una entrada fugaz a la posibilidad de un futuro compartido. Pablo sintió un impulso renovado de esperanza, pero también comprendió que estaría en juego mucho más que aceptar o rechazar una idea. La verdadera transformación estaba en juego. La inquietud a la que se enfrentaba ya no era solo sobre su relación con don Héctor, sino sobre su capacidad para enfrentarse a su propia resistencia. La llegada de la próxima reunión familiar se sentía inminente. ¿Sería capaz de traducir su pasión y sus nuevos planes en una conversación que generara la aceptación y el cambio que necesitaba? Las preguntas flotaban en el aire y el tiempo parecía escaso, pero la certeza de que el desafío era inevitable también le llenaba de coraje. La inminente confrontación con su padre se acercaba a pasos agigantados, y el futuro de ambos pendía de un hilo. Pablo despertó con una claridad inesperada. La ansiedad que había marcado las últimas semanas se había disipado, dejándole con una serena determinación. El desafío de presentar su propuesta a su padre no era solo un desafío personal, era la puerta hacia una nueva vida y quizás la reconciliación con su legado.
Tenía un plan sólido en sus manos y algo aún más valioso: confianza en sí mismo. Esa tarde, mientras organizaba los últimos detalles de su presentación, recordó las lecciones del seminario que había asistido. La innovación podía coexistir con la tradición, y era su responsabilidad demostrarlo. Al llegar al taller, la rutina habitual lo recibió con el sonido familiar de herramientas y motores, pero ahora había un cambio transformador en su interior. Pablo no era el mismo hombre que había comenzado a explorar sus sueños. Había crecido, había aprendido a aceptar sus temores y a convertirlos en decisiones firmes. Cuando su padre llegó, Pablo lo encontró inmerso en el engranaje de una transmisión que requería atención inmediata. Sin embargo, no era el momento de postergar su conversación. Con un impulso renovado, se acercó a él y sugirió que se sentaran en la mesa, un lugar donde pudieran hablar de una forma más tranquila y centrada. «Papá, tengo un proyecto que me gustaría discutir contigo», inició Pablo, su voz firme pero con un toque de nerviosismo. Don Héctor lo miró, asintiendo con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Era el momento de mostrar, no solo contar. Sacó su cuaderno y comenzó a exponer sus ideas. Un taller colaborativo que no solo se enfocara en la reparación de vehículos, sino también en la formación de nuevos talentos en ingeniería automotriz. Habló de la demanda del mercado, de las nuevas tecnologías y de cómo podía no solo mantener el legado familiar, sino también expandirlo y modernizarlo. A cada palabra sentía cómo la tensión en el ambiente comenzaba a desvanecerse. El rostro de don Héctor se oscureció momentáneamente al escuchar los detalles. ¿Cambiar el taller? ¿Por qué? Siempre ha funcionado así, respondió con desánimo. Pero Pablo no se detuvo. Evitó caer en el desencanto. Era un momento decisivo. Porque el mundo está cambiando, papá, y este taller puede ser más que un lugar donde se repara. Puede ser un espacio donde se nace el futuro. No solo hacerlo por mí, sino por nosotros, la familia. La convicción de sus palabras pareció plantarse firme entre ambos. La reacción de su padre fue intensa. Había preocupación en su mirada, pero también algo más, la chispa de la curiosidad. ¿Y si no funciona? ¿Y si pierdo todo lo que hemos construido?, preguntó, y Pablo escuchaba el eco del miedo que había sentido durante años. Lo sé, pero si no probamos, nunca lo sabremos. Te propongo un compromiso. Hagámoslo un mes. Si no da resultados, volvemos a la rutina. Pero si lo logramos, habremos creado algo único juntos, Pablo planteó, sintiendo que esta oferta era su oportunidad de honrar el pasado mientras abrazaban un futuro posible. Don Héctor se quedó en silencio, y el peso del silencio en la sala era pesado. Pablo observó su expresión cambiando, alcanzando una nueva apertura, y supo que había llegado el momento de cerrar la brecha. «Eres mi hijo, y siempre he querido lo mejor para ti». «Tal vez». La frase se desvaneció, pero la leve titubeo en la voz de don Héctor fue como un rayo de luz. «Quizás podamos intentarlo», dijo al fin, dejando entrever una fragilidad que nunca había mostrado. Pablo sintió que la tensión se disipaba. Había conquistado un primer obstáculo, un profundo abismo de resistencia. Esta apertura significaba más que un simple acuerdo. Era el comienzo de su viaje hacia la autoafirmación, donde sus sueños y los de su padre podrían coexistir. Los días se convirtieron en semanas, y la nueva dinámica comenzó a gestarse en el taller. La idea del taller formativo tomó forma, y con cada joven que llegaba a aprender, Pablo sentía que el legado familiar se estaba redefiniendo. Poco a poco, las tensiones que habían dividido a padre e hijo se transformaron en un espacio de diálogo y crecimiento compartido. Don Héctor, aunque todavía escéptico, se mostró cada vez más dispuesto a colaborar. Ver los resultados, la satisfacción de los nuevos aprendices y el retorno inesperado de algunos clientes motivaron a Pablo y su padre a trabajar lado a lado, dándole un nuevo significado a su relación. Un día, mientras limpiaban un viejo coche, Pablo se detuvo a mirar a su padre. «Gracias por confiar en mí», le dijo. El viejo mecánico lo miró de reojo,
una mezcla de orgullo y satisfacción iluminando su rostro. «No lo haces solo por ti, lo hacemos juntos», respondió, notando por primera vez que habían encontrado un punto de encuentro. Pablo había superado no solo la resistencia de su padre, sino su propio miedo a dejar atrás lo que conocía para avanzar hacia lo desconocido. Había logrado encender el motor de su vida, fusionando su pasión con un compromiso genuino hacia su legado. Lo que al principio parecía una batalla interna, vino a ser un viaje transformador hacia el entendimiento y el crecimiento mutuo. Con una nueva confianza, Pablo se sintió listo para enfrentar los retos futuros, decidido a seguir el camino del conocimiento, la innovación y el respeto, no solo hacia sus sueños, sino también hacia la tradición familiar que había sido el símbolo de su vida. En ese momento comprendió que los sueños no eran exclusivos, podían coexistir, desarrollarse y transformarse en un viaje enriquecedor tanto para él como para su padre. La historia de Pablo no solo era sobre ser un ingeniero automotriz, sino sobre construir un puente entre el pasado y el futuro que honrara a ambos. Era un nuevo comienzo. Había encontrado su voz y con ella un nuevo propósito. Si tú también deseas seguir acompañado en este viaje de transformación personal, suscríbete inmediatamente al canal para que no te pierdas las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a otros a descubrir sus propios caminos de superación personal. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de esta emocionante comunidad.